realmente con enorme sorpresa. Conocimos el día de ayer lo expresado por el ministro Carlos Pérez en la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, en donde se reunió el presidente de la República con sus ministros y se dijeron cosas realmente preocupantes, sobre todo con respecto al proyecto de Río Blanco, que tiene ya una larga, aunque reciente historia. El martes 5 de junio, en la ciudad de Cuenca, en el portal de la función judicial, se dio a conocer la sentencia con respecto a Río Blanco. Un juez civil de la ciudad de Cuenca, el doctor Paul Serrano, estableció 4 puntos con respecto a la suspensión de las actividades mineras en Río Blanco. La primera fue la acción de protección de los comuneros de la parroquia cuencana de Molleturo por haber visto vulnerados sus derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada en las comunidades en la relación al proyecto Río Blanco. Río Blanco, dicho sea de paso, es uno de los 5 proyectos mineros a los que ha apostado el gobierno y se encuentra en Molleturo y Chaucha. Equa Gold Mining tiene una concesión de casi 5.000 hectáreas para extraer oro y plata en esa zona y el proyecto se encontraba ya en la fase de explotación antes de que venga la sentencia del juez cuencano. Se ordenó también a todas las autoridades accionadas que en el ámbito de sus funciones hagan suspender las actividades de explotación que se estén desarrollando en la mina. Además, manda a que se realice la consulta previa, libre e informada conforme al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se dijo no se cumplió. Y el tercer punto ordena, por tanto, la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores que se encuentran en conflicto. Finalmente, se señalaba el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que delegaba el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia al director regional de la Defensoría del Pueblo. El gobierno apeló a la sentencia a la Corte de Cuenca y ya a nivel superior se volvió a pronunciar negando la apelación presentada por el Estado a través del Ministerio de Minas y Ministerio del Ambiente. Se dio esta situación sui generis curiosa, que los representantes del pueblo, que es su gobierno, estuvieron abogando por la minería, en contra de lo que claramente diversos estamentos de la sociedad azuaya han venido sosteniendo y que fueron además actores en la demanda. Lo que implicó esta segunda instancia es que la sentencia del juez Paul Serrano, expedida el 2 de junio, quedó en pie. Se aceptó la acción por vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada en la comunidad de Molleturo en relación con el proyecto minero Río Blanco. Y hubo un tercer capítulo de aclaración de la sentencia. La Corte no encontró nada importante digno de aclarar, más allá del cambio de una palabra no en lugar de nos, pero en esencia no se cambió nada y ha quedado así ratificada y ejecutoriada el miércoles de esta semana la sentencia emitida originalmente por el juez Paul Serrano a inicios de junio. Pero más allá de esto, escuchemos nuevamente lo expresado por un alto funcionario de Estado, el ministro Carlos Pérez, a quien se le califica por el ámbito de sus acciones como el superministro del gobierno de Lenín Moreno. Él y el viceministro vienen gestionando directamente en todas sus acciones por la minería, por la gran minería, la explotación de minería metálica en el país. Y esto señalaron con respecto a Río Blanco. Señaló concretamente el ministro Carlos Pérez en este foro de ministros con la presencia del presidente de la República el día de ayer en la ciudad de Macas. Lamentablemente tenemos actores políticos ahí que están calentando la zona. La Corte ha sido muy clara, se ha pronunciado, existe información respecto de qué es lo que se puede y no se puede hacer. De acuerdo a la Corte, se ha pronunciado en contra de que el proyecto pueda avanzar. Legalmente la empresa podría avanzar, lo que no se nos ha permitido es que se movilice la fuerza militar allá, pero nosotros tenemos que tener control de la zona. Lamentablemente ya hay mineros ilegales alrededor de la mina y lo que están esperando es que se vaya la empresa para
ingresar con minería ilegal, que es lo que peor podemos hacer para el país. Realmente la minería ilegal es la que hace daño al ambiente, hace daño a la comunidad, no se comparte esos recursos con todos los ciudadanos y con el país. Entonces, vamos a trabajar en eso, tendremos que socializar bien la decisión de la Corte, que lamentablemente está siendo sacada de contexto por parte de intereses políticos, y tendremos que explicar a la ciudadanía exactamente lo que dijo la Corte en su veredicto. Ante la urgencia de una interpretación de la situación legal, damos la bienvenida al doctor Jorge Morales, experto en Derecho Constitucional y profesor universitario. ¿Qué deduce, doctor Morales, de estas declaraciones del ministro Carlos Pérez? El señor ministro Carlos Pérez está totalmente, absolutamente equivocado, señor ingeniero Gustavo Cardoso. Yo le voy a demostrar con razonamientos de orden jurídico qué es lo que pertinentemente cabe en este momento. Recordemos, y eso es bueno que la ciudadanía rememore, que hay un acuerdo ministerial de junio de 1977, en el cual se declara como área natural protegida a la zona del Cajas. Es clarita la disposición que está contenida en ese acuerdo ministerial, repito, de 1977. Yo también quiero hacerle recuerdo a la ciudadanía que hay personajes que son entendidos en el estudio del medio ambiente y más que nada en la protección del medio ambiente y del agua. Y voy a recurrir a una de las tantas editoriales contenidas en el diario El Mercurio, en donde, y lo voy a citar casi literalmente porque temo cometer alguna equivocación de orden técnico o de orden científico ambiental. En el Mercurio editorial del domingo 4 de septiembre del 2016, Gonzalo Clavijo dice lo siguiente en términos brevísimos: que estos proyectos de Loma Larga y Río Blanco, que están asentados en el Cajas, se encuentran en las nacientes de los ríos Cañar y Balao, pero más todavía, que allí se encuentran las microcuencas altas de los ríos, escuche ciudadanía, de los ríos se encuentran las microcuencas altas de los ríos Yanuncay e Irquis, que proveen de agua potable al suroeste y al sureste de Cuenca. Esto es lo que está en juego, señor ingeniero, y hago un llamado a la ciudadanía para que haga conciencia. Esto es lo que está en juego al tratarse de estos proyectos de carácter minero. Y esto es lo que irresponsablemente, en forma muy penosa, el señor ministro de Minería o el señor ministro de Ambiente o como se llame, es lo que está jugando con fuego cuando habla de que va a interpretar una sentencia. Cuando habla de que la sentencia lo único que dice es que no avancen, dice el ministro, los trabajos de minería. No se ha pronunciado en contra de que el proyecto minero avance. Así es. Y dice que lo único que hace es limitar la presencia de la fuerza pública. Esa es la interpretación que hace. El señor ministro tiene que saber que él está prohibido. Hay un código orgánico administrativo que recientemente entró en vigencia. Entró en vigencia justamente en julio pasado. En ese código orgánico administrativo al que están sometidos todos los funcionarios públicos, no digamos quienes ostentan altas jefaturas en los ministerios. Este código orgánico administrativo, pero expresamente en el primer capítulo, que habla de las normas rectoras del sector público, habla de una prohibición expresa que tienen los empleados públicos de alto rango. Es la prohibición de interdicción de la arbitrariedad, señor ingeniero. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que estaría pretendiendo hacer el ministro. Exactamente. Interdicción significa prohibición. Arbitrariedad significa de interpretación abusiva de la ley, que es justamente lo que está haciendo este señor ministro de Minería. Él está prohibido por mandato, primero, de un código orgánico recientemente aprobado, y luego está violando palmariamente, en una forma que nos admira y nos causa
nos causa sorpresa, porque esto es lo que acabamos de escuchar, de interpretar la Constitución política como luego. Lo que dice el ministro es muy delicado. Dice que la explotación china seguirá. Dice palabras más, palabras menos. Les daríamos ya la opción a la compañía china para que regrese y continúe con lo suyo, pero vamos a esperar, se entiende, hasta que las cosas se tranquilicen un poco más. Pero dice, es un asunto simplemente de interpretar correctamente la sentencia de la Corte Azuaya, que está siendo sacada de contexto por intereses políticos. Eso es lo que dice Carlos Pérez. No se trata de que las cosas se tranquilicen. Ya no hay nada que esperar, hay una sentencia de por medio. Lo único que queda todavía por agotar es un recurso o acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, de la cual, si usted me permite, yo puedo hablar también. Por favor, sí. Antes de hacer esto, o antes de fundamentar mi brevísima exposición ante la ciudadanía a través de este micrófono potente de Ondas Azuayas, permítame hacer un brevísimo análisis de carácter jurídico, que es lo que sustenta precisamente todas las acciones que han tomado los dirigentes campesinos, las organizaciones sociales defensoras del agua. Me refiero a lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que quienes han presentado esta acción de protección, de medidas cautelares en primera y segunda instancia, tienen todo su fundamento, no es que porque sí, porque son simplemente defensores del agua, han presentado su acción ante la justicia. Ellos están fundamentados concretamente, repito, los dirigentes campesinos, las organizaciones sociales, en el número 1 del artículo 397 de la Constitución Política, que en breves términos dice lo siguiente: para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, ingeniero, es decir, este momento, el señor Lenín Moreno y su ministro de Ambiente o ministro de Minería, el Estado, ellos se comprometen a permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los organismos judiciales sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos, de la justicia, la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar el daño ambiental. Es decir, es una garantía que consagra la Constitución Política a los ciudadanos y que debe estar protegida por el Estado, es decir, hablando de personas concretas, por el presidente y por su ministro de Ambiente. Pero ellos están haciendo todo lo contrario, no están queriendo obedecer una sentencia. Esto es lo primero. Ahora, lo segundo, sí, ingeniero. Lo segundo, partamos de un hecho que es fundamental, señor ingeniero. El derecho al agua es un derecho humano. Y los derechos humanos están protegidos por tratados internacionales, de los cuales es suscriptor el Estado ecuatoriano. El artículo 12 de la Constitución, ¿qué es lo que dice? Pero es clarísimo. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Y viene la Organización de las Naciones Unidas y define qué es un derecho humano. Esto la ciudadanía debe tener presente y el señor ministro debe tener presente. El derecho humano, en este caso concreto, el derecho al agua, es una garantía para que podamos vivir como seres humanos. Esto no entiende, parece ser, el señor ministro de la Minería. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también, y esto es bueno que la ciudadanía conozca este tema, para que decida, para que delibere y tome sus propias decisiones. El derecho al agua es un derecho que también está protegido por el derecho internacional ambiental. Yo quiero hacer el acuerdo a la ciudadanía sobre lo siguiente. Hay un protocolo, hay un instrumento internacional que se llama, lo cito entre comillas, que se llama Carta Mundial de la Naturaleza, que es un tratado internacional. Pero esta Carta Mundial de la Naturaleza tiene un poder muy particular, tiene una facultad vinculatoria muy específica, y es la siguiente. Esta carta o convenio internacional no es que fue votada por la Organización de las Naciones Unidas, fue proclamada por la Asamblea Nacional, por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982. Proclamado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mucha mayor fuerza que si hubiera sido solamente discutida y votada.
Es decir, tiene fuerza vinculante para todos los estados de los que son parte del estado ecuatoriano. Más allá de... Señor ingeniero, aquí hay un tema. ¿Qué es lo que dice solo en una línea? La Carta Mundial, ojo, señor ministro de la Minería. Esta Carta Mundial de la Naturaleza, que usted tiene que observar, ingeniero, dice, entre comillas, se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales. Más allá de este marco legal, de este contexto que además de jurídico tiene mucho de ético y de moral, doctor Morales, vayamos a los hechos, de qué manera se vienen dando. Me parece que estamos asistiendo a una segunda edición del caso Mangas, que nos referimos a las declaraciones de quien fuera el principal asesor de Lenín Moreno, el señor Eduardo Mangas, quien muy suelto de huesos aquí en una sesión en la gobernación de la SUAY, amparado en su entorno del oficialismo, dio a conocer cuáles eran las supuestas verdaderas intenciones de Lenín Moreno y que pintaban una faz totalmente diferente a lo que se decía en el discurso público. Eduardo Mangas entonces decía que seguirán la misma línea impuesta por el presidente Correa en materia política, esencialmente, y de que las apariencias en definitiva engañaban un poco. Vuelve a suceder esto ahora con el ministro Carlos Pérez. Estaban el día de ayer a una sesión de gabinete ministerial, es una sesión de alguna manera restringida, no es pública, no hay presencia de la prensa, y allí vuelve a decir lo que ha dicho el ministro, que da una sensación totalmente diferente de lo que es el discurso gubernamental, que habla primero de que no hay en este gobierno injerencia en la justicia. Nos parece que el ministro está dando interpretaciones e incluso anticipando acciones de lo que va a ser más allá de lo que es una sentencia judicial ratificada y aclarada. El gobierno se dice ser un gobierno de diálogo. ¿Cuántos mensajes se han dado desde la provincia de la SUAY, desde sus organismos de gobierno, gobierno provincial, consejo municipal, consulta popular que el propio gobierno dio sobre la minería? Y el ministro da este discurso en el sentido de que la minería va porque va en Río Blanco. ¿Cómo entender esto? No hay cómo entender, ingeniero Gustavo Cardoso. Imposible entender. Yo creo que no ha cambiado absolutamente nada esta prepotencia, esta vanidad con la que se hacen declaraciones que son totalmente infundadas, por decirlo menos, porque podría emplear otros términos que no serían los correctos para expresarme sobre este caballero. Pero no es ingenuidad, sino es prepotencia, y además es una ignorancia totalmente atrevida la que le anima al ministro de Minas al afirmar semejante barbaridad de que van a interpretar la Constitución, la sentencia, de que no se trata de que el juez ha suspendido toda actividad minera en sus sentencias, de que solamente lo único que ha querido decir es avanzar. Eso es prohibido hacerlo, y está rayando el ministro, está rayando los límites de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque en el Código Orgánico Integral Penal existe un delito que se llama delito de desacato. Si el juez le dijo al ministro, señor, suspenda las actividades mineras, el ministro tiene que suspender y no puede interpretar, tiene que interpretar a la letra la orden dada a través de una sentencia. Desacatar es desobedecer órdenes judiciales, y desobedecer órdenes judiciales está penado por el Código Integral Penal como desacato. De suerte que los dirigentes políticos y nosotros como ciudadanía tenemos las armas también para defendernos sobre este tema. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos escuchado del Ministerio del Ambiente? Hemos escuchado que el Ministerio del Ambiente, ayudado por el Procurador General del Estado, van a presentar ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección, que es el tema medular del problema. Aquí vamos a demostrar que el señor ministro de Minas está total y radicalmente equivocado, primero. Y segundo, vamos a demostrar que el Estado ecuatoriano, en este caso representado por el señor Lenín Moreno y el señor ministro del Ambiente, óigame, ciudadanía, no puede presentar ninguna acción
extraordinaria de protección. Por las razones que a continuación voy a indicar. Lo que entenderíamos antes de escucharle, doctor Morales, es que el gobierno ecuatoriano, particularmente a través, curiosamente, del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Recursos Naturales y Minas, van a tratar de demostrar de que, de alguna manera, ante la Corte Constitucional, que la Corte Cuencana no actuó correctamente, ya sea en la primera sentencia, ya sea en la apelación o ya sea en la aclaración, y por tanto van a querer anular todo este proceso. Claro, ¿cuál es la pretensión del Ministerio de Minería y del Procurador General del Estado? Haciendo una aclaración previa, señor ingeniero. El Procurador General del Estado no debe servir de alcahuete de la función ejecutiva. Y es hora de que dé ejemplo de total independencia. Esperemos a ver. ¿Por qué le digo esto, señor ingeniero? Porque también el Procurador General del Estado va a ser el que apoye jurídicamente esta acción de protección extraordinaria, que seguramente la va a presentar el Ministerio de Minería. Y el Procurador General del Estado es el primero que tiene que salir en defensa de la Constitución, hacerle ver al presidente y al ministro de que no procede ninguna acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque, como lo voy a demostrar, esa acción extraordinaria de protección no es para proteger al Estado, como pretenden estos caballeros, sino para proteger a los ciudadanos. Esto es lo que voy a demostrarle a continuación, precisamente. Efectivamente, el artículo 437 de la Constitución dice lo siguiente. Esto es, los ciudadanos creo que son gente sabia, porque sabe entender lo que dice la Constitución y entenderla de acuerdo a lo que dice la letra de la Constitución, que es a lo que obligadamente tenemos nosotros que hacer, interpretar literalmente la Constitución. El 437 dice lo siguiente: los ciudadanos, no dice, señor ingeniero, el Estado, los ciudadanos, en forma individual, o sea, como personas naturales, o colectiva, como han hecho las organizaciones colectivas de campesinos y defensores del agua, en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias. Para la admisión de este recurso, la Corte Constitucional constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos. Es decir, los titulares de esta acción, ¿quiénes somos, señor ingeniero? Es decir, solamente ¿quiénes podemos presentar una acción extraordinaria de protección? Los ciudadanos ecuatorianos, como personas naturales o como colectivos. Aquí jamás se refiere al Estado, no dice el Estado, los ciudadanos, exclusivamente. Entonces, lo primero. Lo segundo, fíjese usted que el artículo, sin embargo, hay un problema, y de este problema quiere aprovecharse justamente el Ministerio de Minería. ¿Por qué? Porque el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Protección Constitucional dice lo siguiente: esta acción, o sea, esta acción de extraordinaria de protección, puede ser interpuesta por cualquier persona o grupos de personas que hayan intervenido como parte, en este caso, en este proceso de acción extraordinaria de protección. Con este artículo, ¿qué se da a entender? Que cualquier persona, ingeniero Gustavo, que cualquier persona puede presentar, como persona natural o como persona jurídica de derecho público. Así se entiende. Es decir, en este artículo se basa este caballero, para decir, vamos a presentar la acción extraordinaria de protección. Entonces, ¿cuál es el tema a resolver, ingeniero Gustavo Cardoso? Porque la ciudadanía nos confundimos, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué vamos a aplicar? La Constitución política, que dice que solo los ciudadanos ecuatorianos pueden presentar esta acción, es decir, como personas naturales, o aplicamos el 59, que dice que no, que toda persona, incluido personas de derecho público, como es del Estado, puede presentar. Que quedó ya este mal precedente desde la década anterior. De la década anterior. ¿Por qué? Porque la Constitución política fue dictada, aprobada en el 2008, y esta ley de la jurisdicción, de garantías jurisdiccionales, fue aprobada en el 2009. Justamente, ingeniero, para desnaturalizar el espíritu del artículo 437. Para finalizar, doctor Morales, yo quisiera hacer hincapié también en otro aspecto que es parte de este discurso oficialista expresado por el gobernador, expresado ayer por Carlos Pérez,
dice que en Río Blanco están listos, medrando los mineros ilegales, listos para tomarse la mina en caso de que no la explote esta empresa china. Y ese es el principal argumento que vienen presentando, de que es preferible la minería formal, de alguna manera controlada con estas grandes empresas mineras de la China, de Canadá o de donde sean, antes que la minería ilegal. Y uno de los más altos representantes de la minería aquí en la provincia de La Suay, el delegado de la Zonal 6, nos dijo en estos micrófonos la incapacidad que tienen ellos para controlar a la minería informal. ¿Qué le parece este aspecto del discurso y de las justificaciones que utiliza el gobierno? Aunque la palabra que voy a emplear no es una palabra ortodoxa, pero hay que decirla, es mentira. Son mentirosos, ingeniero, son mentirosos. Además de esto, hay que tomar en cuenta que toda la ciudad va a estar atenta a esta minería ilegal si es que se produjera. No es sino una especie de biombo, de humo que se quiere tender para ocultar las verdaderas intenciones del gobierno. Pero, ingeniero, yo quiero hacer hincapié en lo siguiente, para que la ciudadanía tenga clarito este asunto. Yo decía que esta acción extraordinaria de protección no puede presentarla el Estado, por la siguiente razón. Hay una norma constitucional que dice que solo los ciudadanos ecuatorianos pueden presentar esta acción. Y hay otra norma de menor categoría que dice que no, que también el Estado puede presentar. Entonces, es un asunto de ¿qué? De saber aplicar la norma que hay que aplicar. Y la Constitución es clarísima. Yo hago un llamado a la ciudadanía para que nos unamos todos alrededor de las autoridades que defienden el agua y el medio ambiente, para que haga conciencia y nos levantemos contra cualquier disposición en contra del agua y del ambiente. Lo siguiente digo yo. El artículo 426 de la Constitución Política dice lo siguiente: los derechos consagrados en la Constitución, es decir, el derecho al agua, y los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el que acabé de citar, serán de inmediato cumplimiento y aplicación. De suerte que los jueces constitucionales de la Corte Constitucional no tienen para qué andar dudando sobre qué ley aplicar, la Constitución o una ley de menor jerarquía, como es esta ley que permite que el Estado también presente esta acción. Lo primero. Lo segundo, y hay una disposición que todavía obliga a los jueces. El 426 del inciso 2 dice lo siguiente: los jueces y autoridades administrativas, como el ministro de Minería, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución. Entonces, que no es para qué dudar. Y más claro todavía, la misma Constitución les obliga a los jueces a que, por sobre lo que dice esa ley orgánica de garantías jurisdiccionales, de que también el Estado puede presentar esta acción, esta norma que voy a leer les dice a los jueces constitucionales que no apliquen el artículo 59 de esta ley, porque dice lo siguiente: en caso de conflicto entre normas de distinta categoría. En este caso hay conflicto entre la Constitución, que dice que solo los ciudadanos ecuatorianos pueden presentar, y la ley esta orgánica que acabo de dictar, que dice que también el Estado. En caso de conflicto entre normas de distinta categoría, la Corte Constitucional, los jueces y las autoridades administrativas lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Por eso es que yo sostengo, señor ingeniero, que Cuenca esté pendiente, que los dirigentes campesinos que saben estas disposiciones mejor que yo, porque ellos están en el día al día, ellos manejan el problema, está en el esquema en sus manos todos los días, ellos saben mejor que yo. Sabemos entonces, como conclusión, ¿qué cosa? Que no hay que aplicar el 59 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, que dice que el Estado sí puede presentar, porque más importante, más jerarquía tiene la Constitución, que dice que el Estado no puede presentar acciones. ¿Qué querrá decir el ministro en la parte en la que dice que la sentencia se la está sacando de contexto por parte de sectores políticos? Está haciendo algo que está prohibido por la ley y castigado por el Código Integral Penal. Está haciendo algo que prohíbe la ley al querer interpretar y no él como ministro y no obedecer una Constitución. Gracias, doctor Morales. Sí. Solamente una línea, señor ingeniero, para ilustrar al señor ministro de Minería. Yo le voy a citar una línea nada más de un famoso constitucionalista que publicó sus opiniones en El Comercio del 24 de julio del 2014, el doctor Fabián Corral, constitucionalista ecuatoriano reconocido. Comillas: esta acción
extraordinaria de protección, señor ministro, se creó para controlar al Estado, no para el Estado, para proteger los derechos individuales, no para proteger al Estado. Gracias al doctor Jorge Morales, experto en Derecho Constitucional, profesor universitario. Vamos también a dar lectura a una comunicación recibida por un ciudadano, el señor Rodrigo Carpio, colaborador de Derechos Urbanos en Ondas Azuayas, el programa que se transmite a las 10 de la mañana. Señala en este mensaje Rodrigo Carpio la sentencia y aclaración de Río Blanco por la cual se negó la apelación del Estado en el juicio que presentaran ciudadanos y autoridades ha recibido el apoyo unánime de quienes defendemos el agua y quizá de la mayor corriente de opinión ciudadana. Por ello la hemos celebrado como se merece, pero no podemos quedarnos en la celebración porque esos errores en la historia han sido causa de muchas derrotas. Recordemos el artilugio del caballo de Troya, que se dice utilizaron los griegos en la guerra para introducirse en la ciudad amurallada y aparentemente inexpugnable. En pleno festejo salieron adiestrados guerreros de la panza del gigante caballo de madera y luego de matar a generales, oficiales y guardias, abrieron las puertas de la ciudad para que entraran las tropas de soldados griegos y sellaran su victoria sobre los que descuidada e ingenuamente festejaban la suya. Es indispensable que se ejerza un remate, entre comillas, de la victoria jurídica alcanzada, es decir, un refuerzo para evitar que se abran las costuras y se malogre la obra. No puede quedar infructuosa la victoria, la perseverancia de los demandantes en acción de toda una comunidad, la valentía de los dirigentes para oponerse a sus victimarios, el sacrificio de la población sometida al miedo y la represión, la honestidad de los jueces que dignifica su delicada función en épocas de generalizadas acciones proclives a la corrupción. El despertar de las conciencias ante la amenaza apocalíptica del ecocidio en la reserva de la biosfera del macizo del Cajas. No puede quedar infructuosa la defensa de la naturaleza, del agua y de la vida. El único recurso que le queda a la otra parte en el juicio de Río Blanco es acudir en pos de amparo a la Corte Constitucional, que es el más alto organismo jurídico del Estado. Nosotros, ciudadanos defensores del agua, hagámoslo también, pero por otro camino, el de pedir a través del Consejo de Participación Ciudadana que evalúe los actos u omisiones de la Corte Constitucional, porque ella también, junto con los promineros del gobierno y las empresas que acuden a ella, cometieron ilegalidades en un andamiaje de corrupción para explotar el oro en los páramos del macizo del Cajas, especialmente en Río Blanco y Quimsacocha. Comunicación de Rodrigo Carpio, a quien agradecemos y la compartimos plenamente. Gracias al doctor Morales por su presencia en esta emisora. Una invocación, señor ingeniero, a las autoridades provinciales, al alcalde, al prefecto, a los candidatos a la alcaldía, a los candidatos a la prefectura, para que defiendan su provincia y su ciudad. Tienen que pronunciarse. Allí se está hablando y es la ambición, pues efectivamente se trata de eso, hablando con total propiedad, sobre 611,000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata que se pretenden poner en juego en contra de los intereses ciudadanos y en contra de los intereses de proteger uno de los recursos más valiosos de la naturaleza, el agua. Esa es la batalla que se está dando en la provincia de La Azuay.